¿Estás listo para escuchar lo que nadie en tu iglesia se atreve a decir? Lo que estás por ver no es un mensaje cómodo, no es un sermón para repetir de memoria, ni una oración para recitar con los ojos cerrados. Este es un viaje para quienes deciden abrirlos de verdad. Aquí no hay espacio para la fe ciega ni para el miedo heredado desde la infancia. Aquí solo entran los que se atreven a mirar de frente, aunque lo que encuentren les duela en lo más profundo. Imagina por un instante que el velo que cubre tu mundo se rompe como un telón que se desgarra en medio de la noche. Detrás no hay ángeles ni coros celestiales, sino una pregunta tan peligrosa que muchos prefieren llamarla blasfemia. ¿Y si Jesús nunca existió? Pero este video no es un ataque gratuito. No es la rabia de un ateo ni el juego de un provocador barato. Es filosofía pura, pensamiento libre, en su forma más radical lógica, afilada como espada. Y si decides continuar, tendrás que aceptar el riesgo de no volver a mirar tu fe con los mismos ojos. Porque lo que vas a escuchar no es un rumor, es un desafío. Un desafío que Baruch Spinoza planteó hace siglos y que hasta hoy sigue siendo temido por las religiones, los pastores y las instituciones que viven de tu silencio. Prepárate porque lo que viene no es un cuento para niños, ni una historia para rezar antes de dormir. Es un golpe directo contra uno de los pilares más sagrados de la humanidad, la Biblia. Y al terminar quizás descubras que la fe de millones podría sostenerse no en la verdad, sino en un espejismo. Si aún quieres seguir, abre tu mente porque el viaje apenas comienza. Hace más de 3 siglos un hombre se atrevió a desafiar lo que nadie osaba cuestionar. Su nombre era Baruch Spinoza. No llevaba armadura, no blandía espada, pero su arma era mucho más temida la razón. La iglesia lo declaró hereje. Su propia comunidad lo expulsó, y su nombre fue maldito como si fuese una amenaza para la fe misma. Y lo era. Porque Spinoza no quemaba templos, quemaba certezas. No derribaba muros de piedra, sino las murallas invisibles que mantenían a la gente arrodillada. Imagina a un pensador en silencio rodeado de libros prohibidos, escribiendo con la calma de un cirujano que disecciona la verdad. Cada frase suya era un bisturí que cortaba las ilusiones religiosas hasta dejar al descubierto lo que había detrás. Contradicciones, manipulaciones, poder disfrazado de santidad. Spinoza entendió lo que muy pocos se atrevieron a mirar, que la Biblia no era la voz de Dios, sino el eco de los hombres. Y con solo 3 ideas, 3 pruebas, fue capaz de hacer temblar el edificio entero de la religión organizada. Hoy, siglos después, sus palabras siguen resonando con la misma fuerza. No importa cuánto hayan intentado silenciarlo. Spinoza regresa una y otra vez a través de sus ideas para recordarnos que ningún libro está por encima de la razón. Si en verdad existe una verdad eterna, no puede temer a la duda. Y ese es el desafío que él lanzó al mundo: mirar la Biblia como lo que realmente es, no como lo que nos obligaron a creer. Prepárate porque en las siguientes partes vas a conocer esas 3 pruebas. 3 golpes demoledores que no solo cambian la forma en que lees la Biblia, sino también la manera en que entiendes a Dios, a Jesús y a ti mismo. Y una vez que las escuches, ya no podrás olvidarlas jamás. Spinoza comenzó su ataque donde la fe parecía más intocable, dentro de las páginas mismas de la Biblia. No necesitó arqueología, ni excavaciones, ni reliquias ocultas. Solo tomó el libro que millones consideran divino y lo leyó como un texto cualquiera. Y lo que encontró fue devastador. Porque si la Biblia viene de un Dios perfecto, no puede tener errores. Pero si basta un solo error, una sola contradicción para poner en duda su origen divino. ¿Qué ocurre cuando las contradicciones se multiplican como grietas en un muro? Mira el Génesis. En el capítulo 1, Dios crea la luz, luego el cielo, la tierra, las plantas, después el sol y la luna, los animales, y finalmente al hombre y la mujer al mismo tiempo. Pero en el capítulo 2, el orden cambia radicalmente. Primero el hombre, luego las plantas, los animales, y al final la mujer nacida de una costilla. 2 relatos opuestos dentro de las primeras páginas del libro sagrado. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cómo puede equivocarse un Dios perfecto en su propio relato de la creación? Spinoza fue más allá.
En 2 Samuel se afirma que fue Dios quien incitó a David a censar al pueblo. Pero en 1 Crónicas el mismo hecho es atribuido a Satanás. Entonces, ¿quién fue? ¿El mismo Dios que guía o el enemigo que destruye? No pueden ser ambos. Y si la confusión se debe a un error humano, entonces ya no hablamos de la voz divina, sino de manos humanas que escribieron, copiaron y alteraron según su tiempo y sus intenciones. Y aún más. En Génesis 6 se ordena a Noé llevar 2 animales, de cada especie macho, chazi y hembra. Pero apenas unos capítulos después, en Génesis 7, se ordena llevar 7 parejas de los animales puros y una de los impuros. ¿Cómo puede un Dios eterno cambiar de opinión en cuestión de páginas? ¿O será que distintos autores escribieron relatos diferentes pegados siglos después, como si fueran uno solo? Estas no son pequeñas fallas. Son fracturas que revelan un secreto peligroso. La Biblia no es un mensaje único y coherente dictado desde el cielo, sino una recopilación de tradiciones de voces enfrentadas de narradores, que jamás se pusieron de acuerdo. Y si lo que se presenta como palabra de Dios está plagado de errores, entonces su fundamento se derrumba. Spinoza lo dijo con una claridad brutal: un Dios perfecto no se contradice. Un Dios eterno no olvida ni repite, como si no recordara lo que dijo antes. Y si la Biblia está llena de contradicciones, no puede ser palabra divina. Lo que queda es reconocerla por lo que realmente es: un mosaico humano demasiado humano. Spinoza no se detuvo en las contradicciones. Su mirada fue aún más profunda y peligrosa. Preguntó algo que muy pocos creyentes se atreven a plantear: ¿quién escribió realmente la Biblia? Porque si de verdad fue Dios, no debería haber dudas ni debates. No debería haber versiones diferentes, ni silencios sospechosos. Sin embargo, la realidad es otra. La Biblia no tiene un solo autor ni una voz única. Fue escrita por decenas, quizás cientos de manos anónimas, en épocas distintas, con intereses distintos y sobre todo con objetivos humanos. Spinoza mostró que gran parte del Antiguo Testamento fue recopilado y organizado después del exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel necesitaba una identidad común para sobrevivir. No fue una revelación celestial, sino un proyecto político. Sacerdotes y escribas tomaron leyendas antiguas, tradiciones orales y relatos fragmentados, y los fundieron en una narrativa que unificara al pueblo bajo un mismo poder, el de la casta sacerdotal. La supuesta palabra divina sirvió entonces como cimiento de una teocracia, un sistema donde quienes decían hablar en nombre de Dios eran también quienes gobernaban. Mira con atención las leyes bíblicas. No son principios universales de ética intemporal. Son normas que refuerzan el control social. No trabajar en sábado bajo pena de muerte, no mezclarse con otros pueblos, no comer ciertos alimentos, no cuestionar la autoridad del sacerdote. ¿Eso es espiritualidad o es un código de obediencia diseñado para mantener un orden? Spinoza lo tenía claro, eran cadenas disfrazadas de mandamientos. Incluso los profetas, esos hombres sensibles que hablaban desde su experiencia, fueron domesticados por la edición y la manipulación. Sus mensajes se cortaron, se ajustaron, se acomodaron según la necesidad del poder en cada momento. Un Dios vengador, cuando hacía falta guerra; un Dios juez, cuando se buscaba sumisión; un Dios salvador cuando la esperanza era necesaria. No era divinidad, era política. En el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. Los evangelios no son testimonios directos, sino relatos escritos décadas después, por autores desconocidos, cada uno con una intención particular. Marcos pinta a un Mesías sufriente. Mateo lo conecta a profecías judías. Lucas lo adapta para convencer a romanos. Y Juan lo transforma en un ser casi místico. No son voces de Dios, sino estrategias narrativas para distintas audiencias. Spinoza concluyó que la Biblia no fue creada para revelar la verdad eterna, sino para consolidar un poder humano. Era un instrumento, no una revelación. Y si su origen está en las manos de hombres interesados, entonces su autoridad moral y espiritual no es absoluta, sino relativa.
Lo que se nos ha presentado como sagrado en realidad fue diseñado para dominar. Hasta aquí Spinoza había demostrado que la Biblia estaba plagada de contradicciones y que su construcción respondía a intereses políticos. Pero aún quedaba el golpe más demoledor, el que no dejaba refugio posible los milagros. Porque según él, si algo contradice la razón y las leyes de la naturaleza, no puede venir de Dios. Tan simple, tan letal. Piensa en los relatos que millones han repetido durante siglos. El mar dividiéndose en dos para que pase un pueblo entero. El sol detenido en el cielo como si la tierra dejara de girar. Una zarza que arde sin consumirse. Agua transformada en vino. Cuerpos que resucitan después de 3 días. Todo eso para Spinoza no eran pruebas de divinidad, sino de ignorancia humana frente a lo desconocido. Porque un universo perfecto regido por leyes constantes no necesita correcciones mágicas ni parches caprichosos. Un Dios que interrumpe su propia creación para hacer excepciones no sería perfecto, sería un mago torpe rompiendo las reglas que él mismo escribió. Spinoza rechazó los milagros no por odio a la fe, sino por respeto a la coherencia universal. La lluvia cae porque hay gravedad. El fuego quema porque hay combustión, la vida y la muerte obedecen a leyes naturales. Aceptar que esas leyes pueden ser suspendidas por decisión arbitraria es aceptar que el universo es imperfecto. Y eso contradice la idea misma de un Dios racional. Para Spinoza, lo verdaderamente divino no es lo inexplicable, sino lo constante. No son las visiones privadas que solo una persona afirma haber visto, sino lo que cualquier ser humano puede comprender con la razón. La manifestación de Dios está en el orden de la naturaleza, en la armonía de las estrellas, en la lógica de las matemáticas, no en voces en la oscuridad, ni en prodigios que desafían la coherencia. Por eso cualquier texto que narre milagros no puede ser tomado como palabra divina. Puede ser mito, puede ser símbolo, incluso poesía, pero nunca verdad objetiva. Y en ese punto Spinoza rompió no solo con la Biblia, sino con la esencia de toda religión, basada en lo sobrenatural. Porque si la fe exige aceptar lo absurdo, entonces ya no es fe, es superstición. Con este tercer golpe la fe tradicional quedó desnuda. La Biblia no era coherente, no era pura, no era lógica. Y si su núcleo se sostenía en milagros imposibles, entonces su cimiento era frágil como arena. Spinoza ofreció algo más sólido, un Dios que no juega con dados ni rompe las reglas, un Dios que es la naturaleza misma infinita y eterna, donde la razón y la libertad son las únicas puertas hacia lo sagrado. Una vez derrumbada la idea de la Biblia como palabra divina y despojados los milagros de su aura sobrenatural, quedaba enfrentar la figura central del cristianismo, Jesús. Durante siglos, se ha repetido su nombre en rezos, canciones y sermones, como si fuera incuestionable que existió tal cual lo describen los evangelios. Pero Spinoza, aunque no lo dijo abiertamente, dejó las preguntas en el aire. ¿Y si Jesús no fue más que un miso? ¿Y si lo que conocemos de él es más símbolo que historia? Cuando uno deja la fe a un lado y busca pruebas históricas concretas, el silencio es ensordecedor. No hay escritos contemporáneos, ni cartas, ni documentos oficiales que lo mencionen. Filón de Alejandría, que vivió en la misma época y escribió sobre figuras religiosas judías, nunca lo nombró. Plinio Séneca, Justo de Tiberíades, tampoco. Las primeras menciones aparecen décadas después, en textos que ya muestran huellas de interpolaciones cristianas. ¿Cómo es posible que un hombre que supuestamente predicó a multitudes y realizó milagros asombrosos pasara inadvertido para los cronistas de su tiempo? Además, los propios evangelios no son biografías coherentes, sino relatos escritos por creyentes con intenciones distintas. Marcos muestra a un Jesús humano trágico y hasta desesperado. Juan lo convierte en un ser casi divino desde el inicio. Mateo acomoda su historia para cumplir profecías, mientras Lucas la adapta a un público romano. No son testigos, son narradores teológicos moldeando una figura que se ajusta a las necesidades de cada comunidad. El famoso censo de Quirino es un ejemplo claro. Lucas lo usa para justificar que Jesús naciera en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas.
Pero históricamente ese censo ocurrió en otra época cuando Herodes ya había muerto. Dos eventos que jamás coincidieron. Error, ignorancia o manipulación narrativa para encajar en antiguas profecías. Lo cierto es que la imagen de Jesús fue siendo moldeada con el tiempo. Un predicador judío convertido en Mesías, un mártir transformado en Redentor universal, un hombre elevado al rango de Hijo de Dios. Pablo, el verdadero arquitecto del cristianismo, ni siquiera lo conoció en persona. Todo lo que dijo de él, lo recibió por visiones privadas. ¿Puede construirse una religión entera sobre revelaciones subjetivas? Spinoza no necesitó declarar que Jesús era un mito. Al desmontar la Biblia y rechazar los milagros, dejó claro que lo que conocemos de él pertenece más al terreno del símbolo que de la historia. Jesús se convierte así en un espejo, un reflejo de lo que las primeras comunidades necesitaban: un salvador, un mártir, un líder espiritual más que un registro fiel de un hombre real. Y aquí surge la pregunta más incómoda de todas. Si Jesús es más construcción literaria que figura histórica, ¿qué queda en pie del relato cristiano? La respuesta comienza a dibujarse, pero trae consigo un vértigo difícil de soportar. Cuando las certezas se derrumban, lo que emerge no es el silencio, sino un vacío que duele. Spinoza entendía que desmontar la Biblia, cuestionar los milagros y despojar a Jesús de su divinidad no era un juego intelectual. Era dinamitar los cimientos de una forma de vida que millones consideraban intocable. Porque la religión organizada no es solo un conjunto de creencias, es una arquitectura de la mente, un sistema de control que moldea la identidad, la moral, el miedo y la esperanza desde la infancia. Imagínalo crecer escuchando que eres pecador desde que naces, que necesitas salvación, que tus deseos son culpa, que tus dudas son traición. Es como vivir en una cárcel sin barrotes, donde el guardián no es un sacerdote ni un juez, sino tu propia conciencia entrenada para vigilarte. Esa es la violencia invisible del dogma. No te encierra por fuera, te encierra por dentro. Por eso, cuando las pruebas de Spinoza exponen las grietas del mito, el derrumbe no es solo teológico, es existencial. ¿Qué queda cuando ya no puedes confiar en que un libro dicta la verdad? ¿Qué ocurre cuando la figura de Jesús se convierte en símbolo en lugar de historia? Lo que queda es un terreno incierto, un abismo que asusta porque significa que cada persona debe pensar por sí misma. Y ahí está la paradoja: lo que parece pérdida es en realidad liberación. Spinoza no buscaba dejar al ser humano en la nada. Quería sacudirlo para que se soltara de cadenas invisibles y pudiera reconstruir un sentido más auténtico. No una moral basada en amenazas de castigo eterno, sino en la comprensión de la vida aquí y ahora. No una identidad sostenida en supersticiones, sino en la libertad de pensar. Claro, muchos consideran esto un ataque, una blasfemia, una falta de respeto. Pero Spinoza lo veía distinto. Lo realmente violento no es cuestionar la religión, sino que la religión imponga miedo eterno para asegurar obediencia. Lo violento es vivir encadenado a dogmas que justifican guerras, esclavitud y opresión en nombre de lo divino. Así, el colapso del dogma es a la vez un final y un inicio. Es la caída de una ilusión, pero también la posibilidad de construir algo más sólido, más humano. Y ese nuevo camino, que parece oscuro al principio, se ilumina con una propuesta radical que Spinoza dejó como herencia. Spinoza no destruyó para dejar ruinas, destruyó para limpiar el terreno y sembrar algo nuevo. Su propuesta no fue inventar otra religión, ni levantar un templo distinto. Fue algo mucho más audaz, una espiritualidad sin supersticiones, una ética basada en la razón, una libertad que no depende de milagros ni de castigos eternos. Para él, lo divino no se encontraba en un cielo lejano, ni en la voz de profetas, sino en la misma realidad que respiramos. Dios no era un rey con barba que dicta leyes caprichosas,
sino la naturaleza infinita, el orden universal que se revela en cada causa y en cada efecto, en la danza de los planetas y en la lágrima de un ser humano libre. Imagina esta visión. No necesitas arrodillarte en templos de oro, ni obedecer rituales vacíos para sentir lo sagrado. Basta con contemplar cómo una semilla germina, cómo las estrellas siguen un orden perfecto, cómo tu propia mente puede comprender la lógica que sostiene el universo. Conocer la realidad es conocer a Dios, decía Spinoza. Y en esa comprensión, la libertad deja de ser un privilegio y se convierte en una necesidad. La ética que él propuso no se basa en premios ni castigos, sino en la comprensión de que nuestras acciones tienen consecuencias. El bien es aquello que fortalece la vida, que amplía nuestra potencia de existir. El mal es lo que la debilita, lo que nos encadena a la ignorancia y al miedo. No necesitamos un juez celestial vigilando cada paso. Necesitamos inteligencia y empatía. Así, actuar bien deja de ser una obligación por miedo al infierno y se convierte en un acto consciente de libertad. Spinoza llamó a esto el amor intelectual a Dios. No un amor sentimental o místico, sino un amor racional hacia la realidad tal como es. Un amor que nace de comprender, no de obedecer. Y en ese amor el ser humano encuentra una espiritualidad madura, sin cadenas, sin templos, sin dogmas. Una espiritualidad que no exige fe ciega, sino valor para pensar. Con esta propuesta, Spinoza devolvió lo sagrado al mundo mismo. Lo sacó de los libros que dividen y lo colocó en cada rincón de la existencia. Y con ello abrió la posibilidad de un nuevo comienzo. Una vida donde la libertad de pensamiento no es pecado, sino la forma más alta de espiritualidad. Al final de este viaje queda claro que lo que Spinoza ofreció no fue simplemente una crítica, sino una revolución silenciosa. Una revolución que no se libra con espadas ni con ejércitos, sino con algo mucho más poderoso: el pensamiento libre. Porque el verdadero milagro no es dividir el mar en dos, sino romper las cadenas invisibles del miedo. El verdadero prodigio no es resucitar muertos, sino atreverse a vivir sin dogmas que te dicten cómo respirar, cómo desear, cómo amar. Spinoza pagó un precio alto por esa claridad. Fue exiliado, maldecido, silenciado. Pero su voz no se apagó, porque una idea que nace de la razón no puede ser enterrada. Una pregunta verdadera tiene más fuerza que 1000 sermones. Y esa pregunta resuena hasta hoy. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿Seguirás obedeciendo por temor al castigo? ¿Esperarás que otros piensen por ti? ¿O te atreverás a mirar el mundo con tus propios ojos y tu propia mente? La religión organizada necesita silencio para sobrevivir. Necesita que aceptes sin preguntar, que obedezcas sin razonar. Pero el pensamiento libre, cuando llega, sacude los cimientos de todo poder. Es incómodo, sí, porque obliga a asumir una verdad dura. Nadie vendrá a salvarte. No hay un plan secreto escrito en las estrellas. No hay cielo prometido para los sumisos. Solo está tu vida, tu mente, tu capacidad de entender y actuar. Y eso, aunque cause vértigo, es la forma más pura de libertad. Spinoza nos enseñó que la verdadera espiritualidad no consiste en esperar milagros ni en buscar consuelos fáciles. Consiste en pensar con claridad, en vivir con autenticidad, en amar la realidad tal como es. Esa es la rebelión más peligrosa para los poderosos y la más liberadora para el ser humano. Hoy la pregunta queda en tus manos. No es un final, es un comienzo. Porque la historia no la cambian los que creen sin dudar, sino los que se atreven a pensar.